Bien, amados hermanos, el tema no va a ser muy largo, hermano, porque ya tuvimos una primera parte con relación al estudio que impartió nuestra querida hermana Seiling por aquí, donde ella dio muchos detalles muy interesantes, sobre todo identificando realmente quién es la Kehillat o quién es la iglesia del Eterno. Nuestra hermana Seiling ya estuvo desglosando el tema bastante amplio y estuve tocando unos puntos muy importantes. Así que el tema de hoy, aunque nos vamos a centrar más en lo que es el rapto, no va a ser muy largo, pero sí yo sé que va a ser de mucho provecho para cada uno de nosotros si lo analizamos conforme a las escrituras. Así que ya ustedes saben, hermanos queridos, vamos a empezar con este tema. Así que empecemos. Vamos a iniciar el estudio, amados hermanos, con esta cita bíblica que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a estar leyendo desde el verso 13 al verso 17. Dice la palabra del Eterno: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Dice el 14: porque si creemos que Yahshua murió y resucitó, así también traerá Elohim con Yahshua a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Adón, que nosotros que vivamos, que habremos quedado hasta la venida del Adón, no precederemos a los que durmieron, porque el Adón mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim, descenderá de los Shamaín, o del cielo, y los muertos en Mashiach resucitarán primero. Luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Adón en el aire, y así estaremos siempre con el Adón. Empezamos con esta cita bíblica. Pues bien, hermano, aunque en los círculos cristianos se entiende que esta teología o enseñanza del rapto antes de la tribulación es una enseñanza de los shaliachim, de los apóstoles de Yahshua, verdaderamente no es así. Hay que entender, primeramente tenemos que entender y tenemos que comprender cuándo surge esta enseñanza y por quién surge esta enseñanza, esta doctrina acerca del levantamiento de los creyentes. Nuestra hermana Seiling ya habló un poquito del personaje. Yo lo voy a mencionar de nuevo porque quiero hacer una introducción con respecto a este personaje. Esta doctrina nace en el año 1747 por un sacerdote católico jesuita, de la rama más peligrosa que tienen los jesuitas, un sacerdote católico jesuita llamado Emmanuel Lacunza. Escuche bien el nombre, llamado Emmanuel Lacunza. Ya hoy en día nosotros contamos con herramientas de investigación que nos permiten pues poder corroborar estos datos, poder investigar, poder hacer estudios más profundos para que podamos entender verdaderamente de dónde surgió esta idea, esta teología del rapto de la iglesia antes de la tribulación. Este personaje católico de la rama de los jesuitas, llamado Emmanuel Lacunza, chileno él, que adoptó el seudónimo judío, el seudónimo hebreo de Juan Josafá Ben Erra. Ese fue el nombre que él adoptó para que su enseñanza pueda ser aceptada dentro de los círculos protestantes. ¿Cuál era el propósito de esta teología? Porque esta teología tiene un propósito. ¿Cuál era el propósito de dicha teología? Era desviar la teología protestante de que la iglesia católica era la gran ramera de Apocalipsis 17. Escuche bien cuál era el propósito de este sacerdote católico jesuita Emmanuel Lacunza. Era desviar la teología protestante del protestantismo, una teología, una enseñanza que había comenzado a surgir con mucha fuerza,
de que la Iglesia Católica era la gran ramera de Apocalipsis 17 y escribió un libro llamado La venida del Mesías en gloria y majestad, publicado en el año 1816 en Roma, Italia. Aquí comienza, con este personaje, aquí comienza lo que es la teología del rapto antes de la tribulación. Hay 4 puntos con relación a esta doctrina, con relación a esta enseñanza, que vamos a estar tocando, porque hay 4 puntos dentro del cristianismo que todavía no se ponen de acuerdo. La primera es la pretribulación. Es la que enseña que la iglesia es arrebatada al comienzo de los 7 años de la tribulación. En esos 7 años, mientras se celebra lo que es la gran tribulación aquí en la tierra para el pueblo judío, así se enseña, y para todos aquellos que de alguna manera no vinieron a los pies del Mashiach, la iglesia, entre comillas, cristiana, está en el cielo celebrando los 7 años de tribulación y las bodas del Cordero allá en el cielo. Esta es la postura de la pretribulación. Es la que enseña que la iglesia es arrebatada al comienzo de los 7 años de tribulación, o sea que no pasan por el periodo de la gran tribulación, sino que es llevada al cielo, es sacada de la tierra antes de que comience el periodo de la gran tribulación y es llevada al cielo por 7 años a celebrar la fiesta, las bodas del Eterno, mientras el pueblo judío y los demás, las demás personas que no aceptaron el Elohim de Israel, pues son castigadas por estos juicios. Esta es la postura de la pretribulación. La segunda es la media tribulación. Es la que enseña que la iglesia es arrebatada a la mitad de la tribulación. Esto es lo que se conoce como la pretribulación. Esta enseñanza, este punto enseña que la iglesia no es arrebatada al principio, sino en la mitad de la tribulación. Es llevada también al cielo para evitar pasar por los juicios del Eterno. La tercera es la preira. Es la que enseña que la iglesia es arrebatada después que el anticristo llega al poder, ¿verdad? Y cuando profana el templo. Y antes de que Yahweh derrame su ira sobre la tierra. Este es el punto de la preira, la que enseña que la iglesia pasa por un determinado momento de tribulación, pero que cuando comienzan los juicios del Eterno, pues ella es sacada y es llevada a los Shamaín. Esta es la tercera postura. Y la cuarta y la última, que es donde más nos vamos a concentrar, es en la post-tribulación. Es la que enseña que el rapto y la segunda venida es el mismo evento que ocurre después que señales claras son reveladas en el cielo. Esta es la post-tribulación, la que enseña que la iglesia es arrebatada o es levantada luego de la tribulación, al final de la tribulación, cuando Yahshua viene a la tierra. Es importante entender también que en el judaísmo, en la Torá, solamente se mencionan 2 venidas. Venida, Masías ben Yosef, Mesías sufriente, y Masías ben David, Mesías rey. No hay una tercera venida. Solamente son 2. Ya él vino una primera vez, ahora falta la segunda. Porque dentro de los círculos cristianos se enseña también que Yahshua viene 3 veces a la tierra, lo cual es incorrecto. La primera venida cuando vino como Masías ben Yosef, cuando él estuvo en la tierra. La segunda venida es la que enseña que Yahshua viene hacia las nubes, no pone sus pies en la tierra. La iglesia es arrebatada, nadie se da cuenta, nadie los ve porque es algo repentino que nadie se da cuenta, y son llevados al cielo. Y la tercera venida, según la teología del cristianismo, pues es la que enseña cuando Yahshua ya viene al final de la tribulación, con la iglesia descendiendo desde los Shamaín. La palabra que se traduce como arrebatar en 2 de Tesalonicenses capítulo 4 es la palabra harpazo.
es la palabra harpazo. Y la palabra harpazo significa apoderarse de. Apoderarse de. Está marcada con el número Strong 726. Esta se deriva de la palabra griega marcada con el número Strong 138. Aquí se las envié, 138, que significa tomar para uno mismo. Eso es lo que significa la palabra harpazo. Apoderarse de, tomar para uno mismo, elevar, alzar. Ahí están las tres definiciones de donde se deriva la palabra harpazo en el griego. Ahora vamos a ver la palabra venida, porque es muy importante que podamos entender la palabra venida que se utiliza con relación a Yahshua HaMashiach. En el griego hay dos palabras para venida. Es la palabra parousia, marcada con el número Strong griego 3952, que es la que se utiliza en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Y la palabra epifania, marcada con el número Strong griego 2015. Es muy importante entender la palabra epifania y la palabra parousia, que es la palabra parousia que siempre se utiliza para referirse a la venida de Yahshua HaMashiach. ¿Por qué es importante investigar esta palabra? Porque cuando se utiliza la palabra parousia en el cristianismo, se entiende que está hablando de una venida secreta. Eso es lo que se cree, eso es lo que se entiende. Que la palabra parousia significa una venida secreta. Cuando él viene, supuestamente en el rapto, a levantar a la Kehilá, se enseña que nadie lo ve, que los creyentes son arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Ellos entienden e interpretan la palabra parousia como una venida secreta. Ahora vamos a ver por la palabra, por la Torá, por el Brit Hadacha, si este es el contexto en el que se utiliza la palabra parousia en las escrituras. Porque como la venida de Yahshua todavía es futura, la venida de Yahshua es futura, ¿verdad? No podemos entender realmente cuál es el significado real, ¿verdad?, del contexto de la palabra. Pero hay dos versos bíblicos que yo los voy a citar ahora, que están en 1 de Corintios y en 2 de Corintios, que nos van a dar el contexto de la palabra parousia. Vamos a ver si la palabra parousia, cuando se refiere a Yahshua, como se enseña en el cristianismo, significa una venida secreta. Vamos a ver, vamos para allá. Vamos a ver en 1 de Corintios capítulo 16. Vamos a estar leyendo los capítulos 17 y 18 de 1 de Corintios. 1 de Corintios capítulo 16, versos 17 y 18. Dice allí, dice Rashaul, me regocijo con la venida de Estéfana. La palabra venida que aparece ahí en ese verso es la palabra parousia. Dice, me regocijo con la venida de Estéfana, de Fortunato y de Acacio, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi rúa o mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Ahora bien, si usted lee el contexto de este texto bíblico, cuando Rashaul dice que se regocija en la venida de Estéfana y en la venida de Fortunato y de Acacio, ¿verdad? Usted entiende bajo el contexto de lo que él se está refiriendo, que ellos habían venido en una venida secreta, que él no los había visto. Si Rashaul se regocijó en la venida de Estéfana y de Fortunato, era porque él había visto esa venida, era porque él había presenciado esa venida. Entonces la palabra venida que se utiliza aquí es la palabra parousia. Parousia, pero vamos a leer otro texto bíblico donde también aparece la palabra parousia. 2 de Corintios capítulo 7, versos 6 y 7. 2 de Corintios capítulo 7, versos 6 y 7. Dice la palabra del Eterno, pero Elohim, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. La palabra venida que aparece ahí
en segunda de Tesalonicenses, capítulo 7, verso 6, es la palabra parousia. Dice Rashaúl, pero Elohim que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con la venida, sino también con la consolación con que en él habla y había sido consolado en vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto y vuestra solicitud para mí, de manera que me regocijé aún más. Si usted analiza el contexto de la palabra venida en Primera de Corintios capítulo 16, del verso 16 al 27, y en Segunda de Corintios capítulo 7, del 6 al 7, ahí está hablando de una venida visible. Por eso Rashaúl se regocijó al verlo. Y la palabra que aparece ahí en el griego original es la palabra parousia. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que el cristianismo utiliza la palabra parousia para decir que Cristo viene en una venida secreta, que nadie se va a dar cuenta, lo cual no es correcto. Porque en las escrituras no se utiliza la palabra parousia para una venida secreta. No se utiliza. Es más, si ese fuera el caso, entonces tuviéramos un gran problema. Si ese fuera el caso, como enseña el cristianismo, que la parousia o la venida de Masías significa una venida secreta, entonces tenemos un problema serio. Y vamos ahora a Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a ver algo muy importante. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a ver por qué sería un problema si traducimos o interpretamos esta palabra parousia como una venida secreta de Yahshua. Entonces sí vamos a tener un problema serio. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 9, verso con relación al antimasías, dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Hasatán, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Hasatán. Este verso bíblico, hermano querido, se refiere al antimasías, a la manifestación del antimasías. Y la palabra que se tradujo como advenimiento en el griego es la palabra parousia, que todos los que tengan concordancia Strong, electrónicas o físicas, las pueden verificar en sus concordancias y se van a dar cuenta que la palabra que se tradujo como advenimiento en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 9 es la palabra parousia. Entonces, si la palabra parousia, como enseña el cristianismo, se refiere a una venida secreta, entonces tenemos problemas con el antimasías, porque eso significa que nadie lo va a ver. Que él se va a manifestar, pero nadie lo va a ver, porque la palabra advenimiento que se utiliza ahí con relación al antimasías es la palabra parousia. Entonces, si la palabra parousia, como traduce el cristianismo, de que es una venida secreta, entonces eso significa, si le damos esa interpretación, que el antimasías tampoco será visible a la humanidad, lo cual es incorrecto. Porque tenemos que entender el contexto de las palabras cuando se utilizan en las escrituras. Entonces, si la palabra parousia significa una venida secreta, y aquí en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 9, con relación al antimasías, la palabra advenimiento es la palabra parousia. Y todos sabemos que la manifestación del antimasías va a ser una manifestación visible en el mundo entero, que todo el mundo lo va a ver. Entonces la palabra parousia no significa una venida secreta como enseña el cristianismo. Significa una venida visible, que todo el mundo podrá verla. Seguimos avanzando, hermano. Dice el capítulo 2, ya que en el cristianismo se enseña también, se enseña que la iglesia no pasa por la tribulación, sino que es arrebatada 7 años antes de que comience el periodo de la gran tribulación, por lo que corresponde a que la Kehilá o la iglesia del Señor no ve la manifestación del antimasías. Ahora yo quiero leer en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del verso 1 en adelante, dice:
Pero con respecto a la venida de nuestro Adón Yahshua HaMashiach y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por rúa, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Adón está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, dice el verso 3, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Escuche bien, preste atención. Shaul dice, pero con respecto a la venida parausia de nuestro Adón Yahshua HaMashiach y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por rúa, ni por espíritu, ni por palabras como si fueran nuestras, en el sentido de que el día del Señor está cerca, o de que el día del Señor ya ha llegado, traducen algunas traducciones. Shaul lo especifica claro y le dice a la Quejilá, nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá, aquí hoy no vendrá, el día del Señor, la segunda venida del Eterno, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Elohim como Elohim haciéndose pasar por Elohim. ¿No os acordáis que cuando yo estaba aún con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Dice el verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Es bueno que usted entienda ahí que la palabra iniquidad es la palabra anomía, y en griego significa en contra de la Torah. Lo que Shaul está diciendo es que ya en el tiempo en el que él estaba hablando de estas cosas, ya se estaba manifestando el espíritu de los antitorá, de los que niegan la Torah, de los que están en contra de la Torah. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Le voy a decir algo. Aquí en el verso 7, la frase que cita, solo que hay quien al presente lo detiene, esa frase no está en el griego original. Esa frase fue añadida. No existe. No existe. No existe esa frase en el griego original. Fue añadida. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y cuando se ha quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo, el hijo de perdición. ¿Qué sucede aquí? Que el cristianismo enseña, hay dos posturas en el cristianismo, que se enseña, donde se enseña y se dice que el anticristo no se puede manifestar hasta que la iglesia sea quitada de en medio. Otros dicen que no es la iglesia, que es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Número uno, el Espíritu Santo no puede ser quitado de la tierra, porque el Espíritu Santo es el Ruach, el Espíritu del Eterno, y es omnipresente, está en todos los lugares a la misma vez. No se puede quitar de la tierra el Ruach HaKodesh. No es tampoco la iglesia, porque ya nosotros sabemos como tal que la iglesia, la verdadera Quejilá del Eterno, pasa por el periodo de la gran tribulación. Ahora vamos a ver quién es que hay que ser quitado, a quién es que se quita en los tiempos del fin, en el tiempo de la tribulación, para que podamos entender a quién es que se quita, a quién es que se levanta, para que el anti-Mashiach pueda operar en ese periodo de tiempo. Y para eso vamos a ir a Daniel capítulo 12 verso 1. Daniel capítulo 12 verso 1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y serán tiempos de angustia. Cuando la palabra utiliza, cuando en las escrituras se utiliza en aquel tiempo, está hablando de los tiempos finales. Y por el contexto del versículo del Pasú, nos podemos dar cuenta que está hablando precisamente de los días de la tribulación. Dice el verso 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro de la vida. En aquel tiempo será levantado Miguel.
Entonces, ¿quién es el que será levantado en el tiempo de la gran tribulación? El arcángel Miguel, que es el que detiene que la antimasía se rebele en contra del pueblo del Eterno. Porque ¿qué es lo que va a hacer el antimasía? El antimasía lo que va a hacer es rebelarse y perseguir a los hijos de Israel, a las 12 tribus. ¿Y quién es el guardián de la tribu de Israel? ¿Quién es el que pelea y quien fue puesto para librar y para proteger a los hijos de Israel, a las 12 tribus? El arcángel Miguel. Entonces, en el tiempo de la tribulación, el que va a ser levantado, el que va a ser quitado del medio para que la antimasía pueda operar, es el arcángel Miguel. No es ninguna iglesia cristiana, ni el Ruach HaKodesh, que es omnipresente. Es el arcángel Miguel. Otro texto que se toma dentro de las comunidades cristianas para establecer que los creyentes, cuando son raptados, son llevados al cielo, es precisamente Génesis capítulo 5, verso 24. Vamos para allá. Y caminó pues Enoc con Elohim y desapareció porque lo llevó Elohim. Repito, capítulo 5, verso 24 de Bereshit, de Génesis. Y caminó pues Enoc con Elohim y desapareció porque lo llevó Elohim. Este texto, este pasaje se toma también como evidencia y como referencia para sustentar esta enseñanza de que los creyentes, de que no fue raptado y fue llevado al cielo. Pero hay una frase que Yahshua HaMashiach mismo donde él dice que nadie ascendió a los cielos, a los Shamaín, sino el que descendió del cielo. Entonces, si él no subió a los Shamaín primero que Yahshua, entonces tenemos un problema aquí. Entonces tendríamos que decir que Yahshua es un mentiroso. Porque si Yahshua dice que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, Yahshua está diciendo que nadie subió a los Shamaín. Entonces, si Noé subió, si él no subió a los Shamaín primero que Yahshua, entonces hay un problema. Pero vamos a ver qué dice el libro de los Hebreos. Vamos a ver qué dice el libro de los Hebreos en el capítulo 11, verso 5. Vamos para allá. Carta a los Ibrín, capítulo 11, verso 5. Carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 5. Dice la Torá del Eterno, dice el Brit Hadasha. Por la fe Enoc fue traspuesto. Subraya esa palabra. Vamos a ver si fue verdad que fue llevado a los Shamaín, a los cielos. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque le traspuso Elohim. Y fue traspuesto y tuvo testimonio de haber agradado a Elohim. Ahí aparece la palabra traspuesto 3 veces. Vamos a ver en el griego original cuál es la palabra que aparece ahí para traspuesto. En Hebreos capítulo 11, verso 5, la palabra que se traduce como traspuesto en el griego es metatisegmi. Metatisegmi. Marcado con el número de Strong 3346 y significa transferir, transportar, cambio, cambiar de lado, o sea que Enoc lo que fue llevado de un lugar a otro, no al cielo, porque es uno de los textos que se toman para sustentar esta enseñanza de que los creyentes son raptados al principio de la tribulación y llevado al cielo durante 7 años. En el levantamiento de los creyentes, cuando Yahshua venga a levantar a los creyentes, no es para llevarlo al cielo. Y eso lo vamos a ver. No es porque ya él viene en la segunda venida a establecer su reinado milenario en la tierra. Es para llevarlos a Jerusalén, donde van a gobernar, no para llevarlo al cielo. Entonces aquí la palabra traspuesto, que se traduce como traspuesto en el griego, significa cambiar de lado, cambiar de lugar. Eso fue lo que se hizo con Enoc. Se quitó de donde estaba y se llevó a otro lugar. ¿Dónde? Bueno, el Eterno lo sabe. Solamente el Eterno lo sabe. Seguimos caminando, hermano. Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Oh, y no es secreta la venida. Y no es secreta que Yahshua viene. Pero aquí en Apocalipsis 1:7 dice que viene con las nubes y que todo ojo le verá. Eso es lo que dice Apocalipsis 7. Léalo en su Biblia. Que él viene con las nubes y que todo ojo le verá. Verifíquelo. Otro pasaje bíblico que se toma también
en el cristianismo para decir que la iglesia es sacada de la tierra antes de la gran tribulación es Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Por tanto, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Vamos a ver cuál es la palabra guardar que aparece en el griego. En el griego está marcada con el número Strong 5083 y es la palabra tereo. Vamos a ver qué significa la palabra tereo. La palabra guardar, que en griego es tereo, de Apocalipsis 3:10, es la palabra que significa guardar de pérdidas o daño. Dice, mantener el ojo sobre, prevenir, detener, mantener. O sea que la palabra guardar en el griego lo que significa es guardar de daño o pérdida. Mantener el ojo sobre la persona, vigilando de que no le pase nada. No significa que va a ser sacado de la tierra. Lot no fue sacado de la tierra, fue protegido, fue llevado de un lugar a otro. Noé no fue sacado de la tierra, fue protegido dentro del arca. Eso es lo que significa la palabra guardar en Apocalipsis 3:10. Guardar de daños y pérdida. O sea que la tribulación no tocará al creyente fiel en Yahshua, sino que él tendrá su ojo puesto sobre los que le aman, sobre los que le buscan, sobre los que guardan sus mandamientos, sobre los que vigilan. Él estará vigilando sobre ellos, cuidándolo, protegiéndolo, para que no le pase nada. Eso es lo que significa la palabra guardar en Apocalipsis 3:10. Vamos a leer Mateo 24, porque ya vamos avanzando para ir terminando. Mateo 24, el verso 3 en adelante, dice, sentado él en el monte de los olivos, los talmidín se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Yahshua les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mashiach, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra, y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste, hambre, terremoto, en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre, y muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en la azotea no desciendan para tomar su capa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Hay de los que estén en cinta en aquellos días. Orad pues porque vuestra vida no sea en invierno ni en día de Shabbat. Y eso que fue abolido. Y ya se está hablando del Shabbat en el tiempo del fin. Porque habrá entonces gran tribulación, escuche bien, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Los escogidos es el pueblo de Israel. Pero presta atención a lo que dice el verso 29. Desde el verso 3 al verso 28 se narra todo el periodo de la gran tribulación. Escucha bien. Desde el verso 3 de Mateo 24 al verso 28 se narra todo el periodo de la gran tribulación. Ahora bien, en el verso 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, del Ben Adán, en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus malajín, escuche cuándo es que Yahshua envía a sus malajín y cuándo es que se toca la trompeta. Y enviará a sus malajín con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.
hasta el otro. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 dice que se tocará una trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero en Mateo 24, el verso 29 en adelante, dice que después de la tribulación. Entonces, ¿cuándo es que viene Yahshua a levantar y a buscar a los escogidos? Según Mateo 24, después de la tribulación. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las potencias de los cielos serán conmovidas y las estrellas caerán. Y entonces aparecerá la señal del Ben Adán, del Hijo del Hombre, y se lamentarán todas las tribus de la tierra. Y entonces enviará a sus malajín a recoger desde los 4 ángulos de la tierra a sus escogidos. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Antes o después de la tribulación? Verifíquelo usted. Lea. Esta es la palabra, hermano, que se traduce. Esta es la palabra griega para tribulación, delixi. Esta es la palabra griega y dice, y significa estrechez, aflicción, angustia, atribular, presión. Esta es la palabra para tribulación. Y le voy a leer un texto bien importante para aquellos que dicen que la iglesia no pasa por la gran tribulación, cuando Yahshua dice todo lo contrario. Vamos para allá. Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. Vamos a estar leyendo porque hay algo muy importante, muy interesante que entender. Mateo capítulo 7, verso 13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Presta atención. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Dice el 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Mira qué cosa más importante. La palabra angosto que aparece aquí en Mateo 7:14 es la palabra tribulación. La misma palabra que se utiliza en Mateo 24. Preste atención. Yahshua nos está mandando a nosotros a entrar por la puerta angosta. Y esa palabra angosta en el griego es la misma palabra que se traduce como tribulación en Mateo 24. Lo que significa que Yahshua nos está mandando a nosotros a entrar por la puerta angosta. O sea, reciban la tribulación porque es necesario que pasen por ella. Oye, qué importante es eso. Pero hoy la iglesia no quiere pasar por la tribulación. Dicen que no, que nosotros no vamos a pasar por ahí. No quieren. Mientras que Yahshua dice que entremos por la puerta angosta. Y la palabra angosto ahí es la misma palabra que se traduce como tribulación en el griego. Búsquenlo y compruébenlo. Para que ustedes vean. El mismo Yahshua HaMashiach nos está mandando a nosotros a que entremos por la puerta angosta. Y la palabra angosto en Mateo 7:14 es la palabra tribulación. La misma palabra que aparece en Mateo 24. Y donde quiera que aparece la palabra tribulación en el griego. Verifíquenlo para que ustedes vean. Y entonces ya se nos está mandando a nosotros a que entremos por esa puerta. A que entremos en la tribulación. Porque es necesario. Seguimos avanzando. Amado hermano, que la tribulación ocurre, el levantamiento de los creyentes, de la quejila, ocurre después de la tribulación. No antes. Después de la tribulación. No antes. Le voy a mandar 2 versos bíblicos para comprobar eso. Estos 2 versos bíblicos, Mateo 24, 29 al 31, y Marcos 13, del 24 al 27, y Marcos 13, del 24 al 27, establecen que el levantamiento de los creyentes es después de la segunda venida. Es después de la tribulación de aquellos días. No antes. Verifique, lea su Biblia. ¿Cuándo es que son reunidos? ¿Cuándo es que son recogidos? Después de la tribulación de aquellos días. No dice antes el texto. Dice después de la tribulación de aquellos días. Los creyentes serán levantados. Ahora, ¿dónde serán llevados los creyentes? ¿Quiénes serán los que serán levantados? ¿Y dónde serán llevados? Vamos a ver. Isaías capítulo 27, versos 13, 12 y 13. Vamos a ver quiénes son los que son levantados. ¿Y dónde son que son llevados? Vamos a ver quiénes son. Isaías capítulo 27, versos 2 y 13, dice, acontecerá en aquel día, los tiempos del fin, acontecerá en aquel día, los tiempos del fin, que trillará Yahweh desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto. Y vosotros, hijos de Israel, ¿quién?
los hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Y acontecerá también, dice el verso 13, en aquel día que se tocará una gran trompeta, un gran chofar, lo que se conoce en hebreo como la tequia gadulá. La tequia gadulá, el trompetazo final. Y acontecerá también en aquel día que se tocará la gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos a Siria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Yahweh en el monte santo de Jerusalén. ¿Cómo? ¿Quiénes serán los que serán? Vendrán los que fueron esparcidos a Siria. ¿Y quién fue que fue llevado a Siria? La casa de Israel. ¿Y quién fue los que fueron llevados a Egipto? La casa de Judá. Entonces, ¿quiénes serán los que serán levantados? Según lo que dice aquí Isaías 27, 12 y 13. La casa de Israel y la casa de Judá juntas conforman el reino entero, el reino completo unido, las 12 tribus, será la que será levantada y será la que será llevada a Israel. Verifíquelo usted mismo, hermano. Vamos a leer este capítulo, ya vamos a ir terminando, para que entendamos algo muy importante. En Lucas capítulo 17, Yahshua da un detalle muy importante para que nosotros podamos entender dónde ocurre el levantamiento y dónde son llevados. Lucas capítulo 17, verso 34, del 34 al 37, vamos a estar leyendo. Dice: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Y él les dijo: donde tuviere el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Preste atención a este detalle que Yahshua da. Él empieza a darle detalle y en el verso 37 los talmidí le preguntan: ¿dónde, Señor? O sea, ¿dónde va a ser esto? ¿Dónde va a ser esto? ¿Dónde va a ocurrir esto? Y Yahshua le dice: donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Ahora, para entender dónde es eso, tenemos que leer dos pasajes. Ezequiel 39, 17 y Apocalipsis 19, del 17 al 18. Vamos para allá, para que veamos algo. Ezequiel capítulo 37, vamos a ver dónde es que estarán las águilas y los cuerpos muertos, del cual habla Yahshua HaMashiach. Ezequiel capítulo 39, verso 17. Vamos a ver. Dice el verso 17, Ezequiel 39. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Yahweh el Adón: di a las aves de toda especie y a todas las fieras del campo: juntaos y venid y reunaos de todas partes a mis víctimas que he sacrificado para vosotros, de grande. Dice: a mis víctimas que he sacrificado para vosotros, un sacrificio grande en los montes de Israel. ¿Dónde? En los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Escuche bien, verso 17. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Yahweh el Adón: di a las aves de toda especie y a todas las fieras del campo: juntaos y venid, reuníos de todas partes a mis víctimas que he sacrificado para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Presten atención a la palabra que Yahshua da: donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Cuando ellos le preguntan: ¿dónde va a ser esto, Señor? Entonces, si nos vamos a Apocalipsis 39, verso 17, ese lugar donde se van a juntar las águilas es Israel. Ahora bien, si vamos a Apocalipsis 19, del verso 17 al 18, vamos para allá. Apocalipsis 19, que revela la segunda venida de Yahshua, cuando ya él viene descendiendo a levantar a su quejilá, las 12 tribus de Israel. Apocalipsis 19, del verso 17 al 18, dice: y vi un malach que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid congregados a la gran cena de Elohim, para que comáis carne de reyes y de capitanes, carne de fuertes, carne de caballo y de su jinete, carne de todos, libres y esclavos,
pequeños y grandes. Entonces, ¿dónde va a ser este sacrificio? En los montes de Israel. En los montes de Israel. Ahí es donde van a ser llevados las 12 tribus. La Quejilá, compuesta por goyines, por gentiles, que han aceptado el Elohim de Israel como su Elohim, y a las 12 tribus son levantados en la segunda venida cuando Yahshua viene, no antes de la tribulación, sino después. Son levantados, son tomados y son llevados a Jerusalén. ¿Para qué? Para iniciar el reino milenial con Yahweh. La reunión de los escogidos en hebreo recibe el nombre de Kibú Galuyó. Kibú Galuyó, que significa la reunión de los exiliados. Con este texto termino. Primera de Corintios capítulo 15, versos 51 al 52. He aquí os digo un misterio, un sop, dice la Shaul. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. A la final trompeta. ¿Qué significa esta trompeta? La tequia gedulá. El shofar tiene 3 sonidos. Y hay uno que es un musal, o sea, un toque añadido, que es el cuarto. El shofar tiene 4 sonidos. El primero es la tequia, lo que significa toque explosivo. Dice, es un sonido extendido y claro, el cual recuerda la importancia de reconocer la presencia de Yahweh como Rey Supremo. El segundo toque es el shevarim, que significa quebrantamiento. Son 3 sonidos cortos en sucesión, los cuales simbolizan el quebrantamiento de nuestra alma ante la presencia de Yahweh. Básicamente es un llamado al arrepentimiento. El tercer sonido es la terúa o al alma. Son 9 o más sonidos muy breves y en rápida sucesión, los cuales llevan un sonido de alarma o alerta. Y el último, que es un musal o un toque añadido, es la tequía gedulá, el gran toque o la gran trompeta que se toca en Yom Terúa, en la fiesta de la trompeta. Es como el tequía, pero mucho más largo. Fue el audio que nuestra hermana Selin envió en la introducción. Esa es la tequía gedulá, el trompetazo final. Dice, es mucho más largo y es un llamado de parte del rey a su pueblo para que acuda a su presencia. Eso es lo que significa la tequia gedulá. Okay. Es como la tequia, como el primer toque, pero más largo. Y es un llamado, o representa el llamado de parte del rey a su pueblo para que acuda a su presencia. Y con este toque, con el toque del shofar, la tequía gedulá, les dejo en esta noche. Yahweh les bendiga y les guarde a todos, amada mis pajá. El enemigo me hizo la guerra, pero lo pude terminar. Amén.